¡Vamos, Roberto! Sí se lo sabe. Roberto Antonio Zavala Cárdenas, representante del Estado de Nayarit, participa con el tema PAN, PRI o PRD para la presidencia del 2012. La esencia de una nación se fortalece en su sentir democrático, en la expresión de las voluntades de los pueblos, en el ejercicio de una democracia libre e indirecta para poder consolidar a las instituciones del Estado y fortalecer con ello la dinámica y el rumbo de la nación. Señores del jurado calificador, compañeros de la palabra libre de las diversas latitudes de esta nación mexicana, señoras y señores de este pueblo comité. En estos momentos nos encontramos en la periferia de un Estado que puede ser catalogado al margen de una situación fallida. Encontramos el resquebrajamiento de una democracia que necesita consolidarse. Es precisamente nuestra Constitución la que plantea que no debemos considerar a la democracia como un régimen político, sino como un sistema de vida para el constante mejoramiento político, social y cultural de la nación. En ese sentido también corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, que le imprima solidez, dinamismo y equidad al crecimiento y al desarrollo para lograr la democratización política de este Estado mexicano. En este sentido, los partidos políticos se definen como entidades de interés público, y es precisamente ahí donde encontramos las fuerzas soberanas para lograr de nuestra democracia el llamado pluripartidismo, y con ello determinar a través de las situaciones electorales los destinos de esta nación mexicana. Es precisamente a partir del año 2000 donde encontramos una encrucijada de carácter político, una alternancia en el poder, llevando a la presidencia de la República a las llamadas botas de charol, que lejos de trabajar por un plan nacional de desarrollo, cabalgaban no en un rocinante digno como el Quijote, sino en una vieja como el del Cid, determinando circunstancias que nada beneficiaron al Estado mexicano, dejando en vergüenza a nuestra nación en el contexto internacional y mostrando a su vez su ignorancia y su incapacidad para poder gobernar los destinos de la nación mexicana. Precisamente al fin de este sexenio se vive una circunstancia política de completa coyuntura y de problema para el fortalecimiento de nuestra democracia. Se hablaba de un fraude electoral. Se determinó por parte del Partido de la Revolución Democrática el ejercicio del voto por voto y casilla por casilla. Posteriormente, la Internacional Cristiana para América Latina se impondría llevando al poder al presidente Nini, que ni puede ni trabaja. A un presidente que hoy en la actualidad le importa más la lucha contra el narcotráfico, le importa más la imposición de su hermana como gobernadora en el estado michoacano que lograr el desarrollo político y social de esta nación mexicana, cuando tenemos más de 46,000 muertos por culpa del crimen organizado, cuando tenemos 7,266,000 jóvenes en el fenómeno Nini que ni estudian ni trabajan, cuando tenemos más de 50 millones de mexicanos pobres, una ideología conservadora que no admite situaciones de igualdad, que discrimina por condiciones de preferencia sexual o por condiciones ideológicas, tratando de establecer un Estado conservador
cuando México es producto de una esencia liberal que nos heredaron los hombres de la Reforma y de la Revolución. Hoy se habla de la carrera presidencial y observamos a secretarios de Estado, como el secretario de Hacienda, que lejos de enfrentar la crisis económica que se avecina y los impactos para este país, abandonó su puesto por el interés político de la silla presidencial. Esto nos da una lectura. Encontramos a su vez también la circunstancia del Partido Revolucionario Institucional. Por más de 70 años gobernó a este país, pero también encontramos efectos negativos como lo fue el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando se vino una devaluación económica, cuando en la alternancia con el presidente Cedillo encontramos en 1994 el levantamiento armado en Chiapas, los impactos de una crisis económica que convulsionó el efecto de la nación mexicana. Posteriormente los factores del Fobaproa y del Barzón que no se olvidan de la conciencia de los que queremos para este país un mejor futuro. Sin lugar a dudas, en esta carrera presidencial se habla de la pluralidad y de una democracia. Independientemente del tinte político o ideológico de cada ciudadano, en México no queremos un salvador y un mesías, sino un liderazgo que acepte con un proyecto de nación congruente, que no le tenga miedo al debate público y abierto, pero necesitamos sacar una reforma política que fortalezca esta dinámica para poder enfrentar las elecciones del 2012 completamente fortalecidos, porque es la voluntad del pueblo la que podrá elegir las tres de las opciones políticas. Es la voluntad del pueblo la que debe recordar la memoria histórica, la que debe entender cuáles son los principios de esta nación mexicana. Tenemos en nuestro Estado mexicano libertades de los derechos político-electorales. Tenemos un organismo federal electoral que tendrá las cualidades de poder establecer el arbitrio de esta nueva elección. Pero debe ser el voto consensuado, debe ser el voto razonado, no empeñar el destino de esta nación mexicana por un plato de lentejas, no empeñar el destino de la nación mexicana por el servicio de un programa social, no empeñar el destino de la nación mexicana por una despensa de campaña. Es mejor tener la conciencia política e histórica, cumplir con nuestra responsabilidad ciudadana y enfrentar nuestra democracia de este tercer milenio.